Se abre la sesión del Pleno Extraordinario del día 19 de febrero, siendo las 9:32. Cedo la palabra a la portavoz Cristina Zarco. Buenos días. Siguiendo el orden del día, en primer lugar tenemos la aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión anterior celebrada el 18 de febrero de 2024. Vecinos por el Valle, ¿algo que decir? Por el Valle no la ha recibido en el correo y no he tenido tampoco tiempo de venir aquí a consultarla, por lo tanto nosotros no vamos a... ¿Que no ha recibido el acta? No la recibido por otro. ¿Habéis tenido algunos problemas con el correo de recibirlo? En el acta no, tampoco. ¿No? ¿Habrá sido algún fallo informático o lo que sea? Eso que depende de José. No, nuestro. No. Pues si queréis se puede dejar para la siguiente sesión para dar ese acto y ya lo volvemos a dar para que la estuviera. Seguimos teniendo problemillas con eso, ¿no? Problemillas. Entonces dejamos este punto para el siguiente pleno. Raúl, ¿se puede? Pues ya está. Vale, siguiente punto. Moción de reprobación por insultos dirigidos al alcalde del Ayuntamiento del Valle, don Antonio Ruiz Garrido, por la concejal y portavoz del Partido Popular del Valle, doña Sandra María García Marcos. El objeto de esta reprobación son los hechos acaecidos tras la finalización del pleno ordinario celebrado el día 18 de diciembre de 2024, donde la concejal del Partido Popular, doña Sandra María García Marcos, faltó el respeto mediante insultos personales y agresivas descalificaciones al alcalde y presidente de la corporación, don Antonio Ruiz Garrido. En la vida pública no todo vale, y el respeto al otro como adversario político y sobre todo como persona debe prevalecer por encima de la defensa de cualquier ideal político o personal. Así pues, con el ánimo de prestigiar la noble función que desempeñamos los cargos electos al servicio de los ciudadanos y alcanzar la debida corrección en las relaciones que impone la vida política municipal, el equipo de gobierno del Ayuntamiento del Valle manifiesta su total repulsa a los hechos arriba referenciados y solicita la reprobación del Pleno a los mismos, con el objeto de desterrar del debate político municipal los insultos y de las calificaciones al oponente político. Para ello solicitamos que por parte del Pleno de la Corporación se aprueben las siguientes medidas. 1. Manifestar nuestro rechazo y censura política respecto a la actitud manifestada por la señora concejala por su conducta impropia que se supone a un cargo público de este ayuntamiento, reprobando sus formas con el ánimo de desterrar los insultos del debate político municipal. 2. Instar a todos los cargos electos de esta corporación a mantener, dentro o fuera del debate político, el debido respeto y educación que se le debe al adversario político como persona y a los ciudadanos a quienes representamos. Y 3. Invitar por los motivos arriba expuestos a doña Sandra María García Marcos, concejal del Partido Popular, a que se retracte de las descalificaciones y ofensivas palabras dirigidas al alcalde don Antonio Ruiz Garrido. ¿Vecinos por el Valle? Pues bueno, se pretende este punto del orden del día como moción sin saber muy bien quién la presenta. Deducimos que el equipo de gobierno. Con una firma elegible, sin determinar quién firma, algo que se pueda considerar inapropiado. La supuesta exposición de motivos tampoco se especifica ni aclaran los hechos acaecidos el 18 de diciembre del año pasado tras el pleno. Solamente se dice que hay insultos personales y agresivas descalificaciones al alcalde, sin más, sin conocer cómo transcurrió la situación. Os recuerdo que en una reunión oficial, tratando la negociación del convenio colectivo del personal laboral y el acuerdo del personal funcionario, un miembro del equipo de gobierno me calificó de tonto. Reunión en la que yo no estaba presente, pero confirmada por 3 miembros asistentes. Os pido al equipo de gobierno que os aplicáis el cuento, nunca mejor dicho lo cuento, que seáis serios y que midáis a todo el mundo con la misma vara. Por supuesto, los vecinos por el Valle estamos en contra de todo insulto y descalificación personal, sea hacia el alcalde, miembros de la corporación, trabajador o trabajadora del ayuntamiento o cualquier vecino o vecina en general. Y manifestamos nuestro rechazo a cualquier persona que lo manifiesta o suscite, sea a quien sea, vaya dirigido a quien vaya dirigido. Y defendemos que se debe hablar sin negar el debate, manifestando las ideas y opiniones con el debido respeto, sin cortarnos
explicamos nuestra posición ante el asunto del que se trate, tarea que parece difícil. Respecto a la moción, la vemos mal presentada, sin saber quién la presenta y sin una posición fehaciente de lo ocurrido. Atendiendo a los puntos a acordar, en el primero queda clara lo dicho anteriormente nuestra repulsa ante cualquier insulto injustificado, sea hacia el alcalde o cualquier vecino o vecina. El segundo punto debería darse por sí solo. No debería ni de pedirse siquiera. Debería ser así. Tendría que salir de nosotros sin más, pero parece tarea ardua. Y respecto al tercer punto, es algo que atañe única y exclusivamente a la concejala del Partido Popular. Por lo tanto, y sin tener claro lo ocurrido, al transmitir los hechos en un ámbito íntimo o poco concurrido, quien debe manifestarse es ella, y respetando su consideración. Nos vamos a tener. Vale. ¿Víctor? Bien, pues a mí me gustaría cogerme el artículo 92 del ROC, por el cual cualquier concejal puede pedir durante el debate la retirada de algún expediente y que se deje sobre la mesa de cara al próximo pleno, que estará la persona a la que se alude directamente. Si es posible, y si no, pues entraremos más en debate. ¿Que no votemos? Vosotros decidís. Sí, como la aludida no está. Pues ya está. Para el siguiente pleno que está la aludida. Entonces, votáis de que se deje sobre la mesa. Para Se deja sobre la mesa para el siguiente pleno. todo esté de acuerdo. ¿Sí? Punto número 3. Expediente número 139/2024. Aprobación del convenio colectivo regulador de la relación entre la corporación y el personal laboral del Ayuntamiento del Valle. El convenio colectivo del personal del Ayuntamiento del Valle debe ajustarse y respetar las disposiciones legales relativas a incrementos retributivos, tanto por retribuciones salariales como extrasalariales. Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente estatuto. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos. En cuanto a la modificación, sería el artículo 32 del convenio colectivo, la jubilación voluntaria anticipada, que se ha suprimido porque es contrario a la Ley de la Seguridad Social. El artículo 35 del convenio colectivo, que hace referencia a las percepciones por incapacidad temporal y accidente laboral, se ha suprimido porque no contempla la causa de accidente no laboral y se le ha dado nueva redacción que incluye el supuesto de que finalizará el subsidio en caso de extinción de la relación laboral. Y el artículo 22 del convenio colectivo, debido a la alteración sustancial de las circunstancias económicas del Ayuntamiento del Valle, como medida de contención del gasto y hasta tanto no se recuperen los niveles de ingresos que mantengan sostenible el gasto de la corporación, al amparo de lo establecido en el artículo 38.10 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se suspende la entrada en vigor del artículo 26 del presente convenio colectivo, aplicándose mientras dura la suspensión los siguientes complementarios por bajas médicas. Entre el primero y el tercer día, complemento hasta alcanzar el 50% de las retribuciones. Entre el cuarto y el 15º día, complemento hasta alcanzar el 75% de las retribuciones. Entre el día 16 y 20, complemento hasta alcanzar el día 100% de las retribuciones y desde el día 21 en adelante sin complemento. Esta suspensión se revisará en la Mesa General de Negociación dentro del último trimestre natural del año 26. ¿Vecinos por el Valle? Nosotros no lo vamos a aprobar. Por varios motivos, ¿no? Lo primero, porque no hemos tenido tiempo ni posibilidad de comparar los dos convenios, el anterior y el que ahora nos presentáis. Pero solamente la inclusión de la disposición transitoria la consideramos una pérdida de derechos en toda regla, justificando su necesidad, y cito a tenor, debido a la alteración sustancial de las circunstancias económicas del Ayuntamiento del Valle como medida de contención del gasto
la pérdida de derechos del personal y su poder adquisitivo, más teniendo en cuenta que algunos de ellos o de ellas cobran el salario mínimo interprofesional, como las auxiliares de ayuda a domicilio. Pongo algunos ejemplos. El reparto de pinturas sin tener ningún criterio de reparto en condiciones, sino tú me la pides, yo te la doy. Y luego otro más, no estar en cambiar de lugar las letras de Maragí, no va a estar en cambiar de lugar las letras de Maragí. No arreglar carriles que están medianamente bien y accesibles, como los carriles que dan acceso al cortijo del alcalde, dejando a otros más necesitados en peores circunstancias y con mayor tránsito, como son el carril del Coto o el carril del Llano de Salares que da acceso a la sierra. Y para que no me califiquen de trato desigual, diré otro carril de Maragí, el que va detrás de la cooperativa, desde la carretera a Malasmigas, por poner 3 ejemplos. No incrementar el gasto en obras, más allá de lo estrictamente necesario y de lo presupuestado inicialmente, como por ejemplo en la calle Rosario. Estando previsto en la calle Virgen del Rosario, estando previsto el asfaltado desde la carretera hasta el antiguo cementerio y se asfaltó gran parte de la era, que está mejor, no lo negamos, pero no era estrictamente necesario. Además, ese entorno, por el simple hecho de estar la iglesia allí, requeriría una actuación más acorde a un pueblo que pretende atraer gente y a su monumento, no con asfalto. Otro punto donde se podría haber recortado gastos es en aprovechar los recursos que nos ofrecen otras administraciones, como por ejemplo el PAR, el PFEA. Se va a urbanizar con dinero público una zona de Maragí, justificándola como aparcamiento, donde vamos a gastar más de 50.000 euros para beneficio de un particular, que luego, como ha cedido el terreno, podrá construir. Teniendo este propietario la obligación de ceder el terreno, ejecutar la obra y pagar el impuesto de construcciones reglamentarias, si quiere construir. Pues nosotros no, le urbanizamos y encima le dejamos de percibir el impuesto de construcciones. Y no me vengáis con que yo aprobé esa subvención. Lo hice para que no se perdieran los más de 100.000 euros del paro, como así manifesté en el acuerdo del Pleno. Con el gasto del dinero público hay que ser más escrupulosos y pensar mejor en qué se gasta y a quién beneficia, porque si no, nos vemos como nos vemos ahora, recortando servicios que funcionaban bien, como el punto de información al consumidor energético, y ahora recortando derechos de los trabajadores, favoreciendo la precariedad y facilitando su empobrecimiento. Con nosotros no contáis para un recorte de derechos. Y desde aquí llamo a los trabajadores y trabajadoras, especialmente a los laborales, a que pierdan el miedo y se manifiesten en contra de este acuerdo si es que se llega a aprobar, porque ningún derecho se ha conquistado dando abrazos al empresario. Vale. Víctor. Ya lo hablamos en la comisión y mantenemos nuestra postura, estamos a favor. Vale, pues pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Vale, ninguna abstención. Pues voy a hacer un inciso, eso de la antigua de la tarde subió, ¿no? Sí. ¿Qué tal eso en la alegría? Digo, ahí, ¿qué tal eso? Tú no te pones más por aquí, ¿no? Sí, ¿qué tal eso? Pues, ¿qué tal eso? Yo me perdí una cosa de esa, hay que estar informado, como cambiar la letra. ¿Qué quieres que tú cambies la letra? Cambiar la letra, allí tuvo un albañil más de semana y media. ¿Se ve mejor la letra ahí? Se ve mejor la letra Está ahí. bien, suficiente. Pero ahora lo del carril de la calle. Lo del carril de la nave, allí tuvo una máquina comiendo en el malate para fechar el carril. Unas carreras que te cayeron, ¿no? Bueno, una vas a quitar el carril y otra vas a quitar, pero Especifica bien las cosas, unas carreras. tuvo una máquina que se cayeron. Una máquina. Y luego, allí, por la otra entrada, por la entrada de la chica o de la era, allí había una curva que le comió a un vecino un trozo de eso para poder entrar mejor En las calles. Para poder entrar mejor a las calles. por ahí no entra la parte trasera de todo. No tiene, yo veo que tú por ejemplo las esquinas no vas, ¿eh? Yo te invito a que vayas. Y cortamos ya, ¿no? Pasamos Como al siguiente. quieras. Antes de escribir, cosillas. Un poquito de aroma, ¿no? Bueno, ya tengo Un poquito de saber lo que escribe. Lo que lees. Venga, siguiente punto. Pasamos al siguiente punto. Siguiente punto número 4, expediente
número 146/2024. Aprobación de la modificación de acuerdos reguladores de la relación entre la corporación y el personal funcionario del Ayuntamiento del Valle. El acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento del Valle debe ajustarse y respetar las disposiciones legales relativas a incrementos retributivos, tanto para retribuciones salariales como extrasalariales. Las retribuciones del personal se determinarán de acuerdo con la legislación, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido por la legislación. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuesto. Los artículos en concreto modificados, que se pretenden modificar, son el artículo 37 del Acuerdo de Funcionarios, que hace referencia a la jubilación voluntaria anticipada, que se ha suprimido porque es contrario a la Ley de la Seguridad Social. El artículo 3, en las percepciones por baja, accidente o enfermedad, en el que se da de nuevo una nueva redacción para garantizar la protección de datos de carácter personal de los trabajadores. Y el artículo 26 del Acuerdo de Funcionarios, en el que se prevé la suspensión que se revisará en la Mesa General de Negociación dentro del último trimestre natural de 2026. ¿Vecinos por el Valle? Bueno, pues nosotros nos manifestamos en los mismos términos que tú. Vale. ¿Partido Popular, Víctor? Igual. Vale, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues pasamos al punto número 5, expediente número 14/2025, revocación del régimen de dedicación parcial y determinación de nuevos cargos electos con dedicación parcial. Se propone la revocación del régimen de dedicación parcial, así como todos los derechos económicos que de ésta se derivan de los siguientes cargos. El primer teniente de alcaldía, delegación del área de igualdad, juventud, cultura, servicios sociales, educación, economía y hacienda. Segundo teniente alcalde, área de agricultura, obra y empleo, y delegación de concejalía de área de medio ambiente, desarrollo local y turismo. Se determina que los cargos a continuación se enumeren, realicen sus funciones en régimen de dedicación parcial. Se quedaría primer teniente de alcaldía, delegación de áreas de igualdad, juventud, servicios sociales, educación, desarrollo y turismo, con una dedicación parcial del 50%. Segundo teniente de alcalde, áreas de agricultura, obra y medio ambiente, con una dedicación exclusiva parcial del 50%, y delegación de economía y hacienda, cultura y personal, con una dedicación parcial del 50%. ¿Vecinos por el Valle? Vale. Pepe, Víctor. Vale, pues pasamos a votación. A mí me han comentado que decir, como es una revocación, sí hay que votar, la verdad. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Vale, punto número 6, expediente número 91/2023. Dime. Se han puesto las asignaciones económicas también. Habéis dicho en el expediente lo que era las relaciones con las asignaciones económicas, ¿no? Vale. ¿Documento? Si lo tenéis en los estudiantes, vaya a algo. Vale. Punto número 6, expediente número 91/2023. Damos cuenta de la representación y defensa en acción de clasificación profesional y reclamación de cantidad. Procedimiento 446/2023, negociado al Juzgado de lo Social número 6 de Granada. Solicitamos asistencia jurídica a la excelentísima Diputación de Granada y otorgamos la representación y defensa en juicio al letrado correspondiente que preste sus servicios en el área de asistencia de municipios por la excelentísima Diputación Provincial, mediante una demanda interpuesta por un trabajador de este ayuntamiento con el procedimiento ordinario 446/2023 relativa a la clasificación profesional y reclamación de cantidad contra el Ayuntamiento del Valle. El punto número 7, expediente número 12/2025, representación y defensa en acción de clasificación profesional y reclamación de cantidad, procedimiento ordinario 614/2023, negociado del Juzgado de lo Social número 3 de Granada. Solicitamos asistencia jurídica a la excelentísima Diputación
de Granada y otorgamos la representación y defensa en juicio al letrado correspondiente que preste su servicio en el área de asistencia de municipios de la Excelentísima Diputación de Granada. Demanda interpuesta por un trabajador de este ayuntamiento en un procedimiento ordinario 614/2023 relativa a la reclamación de cantidad contra el Ayuntamiento del Valle. Bueno, Cristina, vamos a votar los dos puntos. Tanto el... ¿Se vota entonces? Sí, se vota. Pues ya está. Votamos el punto número 6, el expediente 91/2023. ¿Algo que decir entonces? O, si quieres. A mí personalmente me hubiera gustado con más precisión de qué se trataba la demanda. Pero no, si me hubieran mandado la cédula de citación de lugar, mejor ahí aclararlo. Pero bueno, más o menos queda claro que lo que reclama es otra categoría profesional. Pues ya está, pasamos a votar el... Esto viene de antes, de 2022-23, ¿no? La reclamación de este señor, ¿no? Y por lo visto se le invitó que fuera él y denunciar. Se le invitó a que fuera a denunciar Lo reclamó aquí en el ayuntamiento y le dijo, no, tienes que ir y denunciar. de los anteriores, ¿no? Pues votamos, ¿votos a favor? Y ahora pues en el punto número 7, en el... Perdón, un pequeño inciso, porque estamos votando es que el Pleno pide la asistencia. Que si le pongan contra, ¿no? Eso le da la asistencia, bueno, y evidentemente oponerse a las acciones que citamos. Entendemos que lo que todo Dejamos ahí, pero no haya... Exactamente. En este mismo sentido, el siguiente también lo hacemos, ¿os parece? Pues ya está, lo que se vota es la solicitud a Diputación de la asistencia jurídica. ¿Votos a favor? Punto número 8, expediente 11/2025, dar cuenta de la resolución número 27/2025 de 29 de enero de 2025 sobre la prórroga automática del presupuesto general del Ayuntamiento del Valle para 2025. Vista la imposibilidad de haber cumplimentado la totalidad de los trámites legalmente establecidos para aprobar el presupuesto general y que estuviera en vigor el 1 de enero de 2025, visto el expediente tramitado para prórroga del presupuesto en el que consta, informe jurídico de intervención sobre la prórroga para el 2025, informe de control permanente previo sobre la aprobación de los ajustes a la baja para la prórroga del presupuesto, informe de control permanente previo sobre el cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, informe de propuesta de resolución para la aprobación de la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior y examinada la documentación y de conformidad con lo establecido en los artículos 169.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 21.4, segundo párrafo del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. Consideramos automáticamente prorrogado para el año 2025 el presupuesto del año 2024. Damos cuenta, aquí no hay que pasar a votación de nada, ¿no? Vale, pasamos al punto número 9. Expediente número 38/2023, declarar la actuación de interés público y social y aprobar la actuación extraordinaria en suelo rústico promovido por Domingo Sauser, proyecto de actuación alojamiento comunitario turístico rural en las parcelas agrupadas 452, 453 y 455 del polígono 6 del Valle, según proyecto redactado por el arquitecto don José Francisco Padial Molina. Se declara la actuación de interés público y social y aprobar la solicitud de autorización de actuación extraordinaria en suelo rústico, según un informe del jefe del Servicio de Gestión del Medio Ambiente de fecha 31 de octubre de 2024, por el tramo que colinda entre las parcelas donde se pretende desarrollar el proyecto de actuación en la carretera GR 3204 discurre la vía pecuaria colada del Camino de Granada, que dispone de 3 metros de anchura legal y se encuentra sin deslindar. En esta zona no se permite la ejecución de nuevas instalaciones, vallados ni construcciones que puedan obstaculizar o impedir el tránsito ganadero y el resto de los usos compatibles y complementarios. Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en la zona indicada deberá obtener el informe favorable o autorización que corresponda por parte de la delegación territorial con competencias en materia de vías pecuarias, conforme a la Ley 3/1995 de 23 de marzo y Decreto 155/1998 de 21 de julio. La autorización se establece por un plazo ilimitado para la cualificación de los terrenos,
No obstante, el cese de las actividades que se desarrollan en la misma durante más de 5 años seguidos dará lugar, previa audiencia al interesado, a la pérdida de vigencia de la autorización con obligación de restituir los terrenos a su estado actual. El propietario deberá asegurar la prestación compensatoria por cuantía del 10% del presupuesto de ejecución material de las obras que hayan de realizarse, excluido el coste correspondiente de maquinaria y equipos, con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter extraordinario del suelo. Estarán obligadas al pago de la prestación compensatoria las personas físicas o jurídicas que promuevan las actuaciones y se devengará con motivo de la licencia urbanística. Se publicará el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, con concordancia con lo dispuesto en el artículo 32.2e del Reglamento General de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, aprobado por decreto 550/2022 de 29 de noviembre. ¿Vecinos por el Valle? Bueno, pues a nosotros nos han surgido algunas dudillas, sobre todo cuál iba ahí parte del informe de la EFA, Servicios de Gestión del Medio Ambiente, pero bueno, a lo mejor nos hubiera gustado haber leído todo el informe entero, igual que el informe de registro de la propiedad también, ¿no? Que bueno, que la Secretaría certifica que no cuesta ninguna carga sobre la finca, pero bueno, nos sigue generando dudas, porque la comunidad de Alegante no se ha pronunciado y sin embargo parece que hay una certidumbre en un informe del técnico. Está algo más por medio, pero bueno, vemos justificada la necesidad de vivienda pública y por lo tanto lo vamos a aprobar, ¿no? Pero bueno, no han surgido las dudillas. Vale. Víctor, Pepe. Porque desde el Partido Popular creemos firmemente que estas son las actuaciones que necesita el Valle, así que estamos completamente a favor. Vale, pues pasamos. Esto también viene de antes, ¿no? Lo de aprobar lo del gringo, ¿no? ¿Lo de Lingo? Lo del gringo esto viene de antes. Esto es claro que la quiere convertir en alojamiento Claro, tiene que rural. hace unos años, tenemos que ver que hayamos empezado. Perdona, pero entonces se inició el expediente, creo recordar que al final es de 2023. Sí, pone el 23 exactamente la fecha. Las obras vienen de ahí, está el hombre haciendo obras ahí antes. Del 2023. Bueno, pues pasamos a votación. ¿Voto a favor? Desde mi punto de vista no vienen de antes, vienen con esta Bueno, cosa. más o menos que la obra. De hecho, Pero vaya haciendo ese hombre obra ahí. de hecho, según la firma de la fecha de que se firman los informes y todo transcurrido este año. El que lleva ya ese hombre haciendo obra ahí no es algo que me refiero. Vamos a acabar, vamos a hacer que venga aquí gente a poner ladrillo y cosas que no nos interesa que no. Venga, pasamos al punto número 10, expediente número 59/2024. Declarar la actuación de interés público y social y aprobar la actuación extraordinaria en suelo rústico presentada por don Mark Alan McVicar en representación de don Alexander Hamilton y doña Hilary, refundido modificado proyecto de actuación para un alojamiento comunitario turístico rural en paraje El Marchal. Declarar la actuación de interés público y social y aprobar la solicitud de autorización de actuación extraordinaria en suelo rústico presentada por don Mark Allan y en representación de don Alexander Hamilton. La autorización se establece por un plazo ilimitado para la cualificación de los terrenos. No obstante, el cese de las actividades que se desarrollan en la misma durante más de 5 años seguidos dará lugar, previa audiencia al interesado, a la pérdida de vigencia de la autorización con obligación de restituir los terrenos a su estado natural. El propietario deberá asegurar la prestación compensatoria por cuantía del 10% del presupuesto de ejecución material de las obras que hayan de realizarse, excluido el coste correspondiente a maquinaria y equipos, con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter extraordinario del suelo. Estarán obligados al pago de la prestación compensatoria las personas físicas o jurídicas que promuevan las actuaciones y se devengará con motivo de las licencias urbanísticas. Se publicará el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, a efecto de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/2021
de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 32.2e del Reglamento General de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, aprobado por decreto 550/2022 de 29 de diciembre. ¿Vecinos por el Valle? Vamos a justificar la auditoría pública, por lo tanto lo aprobamos. Vale. Víctor, Pepe. Exactamente igual que Sí. antes. Pues bueno, pasamos a votación. ¿Voto a favor? Vale. Y pasamos al último punto. Punto número 11, expediente número 52/2024. Declarar la actuación de interés público y social y aprobar la actuación extraordinaria en suelo rústico presentada por doña Pilar Delgado Morillas, proyecto de actuación para una casa rural en parcela 9 del polígono 4 del Valle, según un proyecto redactado por el arquitecto don José Francisco Padial Molina. La autorización se establece por un plazo ilimitado para la cualificación de los terrenos. No obstante, el cese de las actividades que se desarrollan en la misma durante más de 5 años seguidos dará lugar, previa audiencia al interesado, a la pérdida de vigencia de la autorización con obligación de restituir los terrenos a su estado natural. El propietario deberá asegurar la prestación compensatoria por cuantía del 10% del presupuesto de ejecución material de las obras que hayan de realizarse, excluido el coste correspondiente a maquinaria y equipos, con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter extraordinario del suelo. Estarán obligadas al pago de la prestación compensatoria las personas físicas o jurídicas que promuevan las actuaciones y se devengará con motivo de la licencia urbanística. Publicando el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, a efecto de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 32.2e del Reglamento General de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, aprobado por decreto 550/2022 de 29 de noviembre. ¿Vecinos por el Valle? Víctor, Pepe. Pues pasamos a votación. ¿Voto a favor? Antonio. Solamente una pequeña pregunta. Lo del punto de la moción se vota por unanimidad, que se pasa para estudiarlo y siguiente. Ya está así, como la fecha está en el siguiente pleno, vamos. Pero me refiero por unanimidad, ¿no? Así está Sí, ¿no? conforme. Eso de lo de los insultos, Sí. yo sé que si quieres quitar eso del medio, No, tampoco no, pero que se deje, hay que votar. Vale, pues que se deje para el siguiente pleno, sí, sin problema. Si os parece, lo votamos. Si os parece. Pero el que se vota, el llegado para el siguiente pleno, o si no, que se quedaría tal cual está, o dejarlo así. Se vota aprobar la moción o se vota dejarla sobre la mesa para tratarla. ¿No se había votado antes o...? No se ha dejado en stand-by. Dada por unanimidad, Pero no se ha dicho que... no me ha gustado. Entonces, es un poco lo que queráis hacer. O votar la moción o dejarla sobre la mesa. Entiendo que si se está solicitando que se ponga y la titular no está, pues lo normal es pasarla al siguiente. Yo también pienso que es lo más lógico, vamos. Entonces votamos que se deje sobre la mesa. Si os parece, Ujú. ¿no? ¿Vale? Vale. ¿Hay que votar? ¿Hacemos votación? Pues voto a favor. Bueno, ya, ¿no? No, es lo importante, tampoco una cosa de esa de... Todo. Venga, cierra. Bueno, se cierra la sesión siendo las 10 y 6 minutillos. Muchas gracias por la asistencia. Se me ha caído.